El gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. La Z101, dos miembros nuevos del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones son Príamo Rafael Ramírez Hubiera e Hilda Patricia de San Martín Polanco Morales. Ambos son representantes de las empresas prestadoras de servicios públicos de telefonía. Julieta Tejada. Gracias, señor director. Los buenos días de nuevo. Miren, señores, con respecto al anuncio de ayer, importante anuncio del presidente Luis Abinader con respecto a las medidas que desde el gobierno se van a implementar para declarar cero tolerancia al matrimonio infantil, hay muchas cosas ahí interesantes. Lo primero es que, bueno, es un gran paso el hecho de que haya ya consenso en la Cámara de Diputados y que mañana pues todo parece indicar, así inclusive, bueno, lo informó el presidente de la Cámara de Diputados, no hay dudas en ese sentido, de que será aprobado el proyecto de ley que busca eliminar el matrimonio infantil y establecer la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio. Eso es un paso trascendente, es un hito importante en todo lo que tiene que ver con la protección que desde el Estado se le debe dar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Eso por un lado. Ahora bien, las acciones que el presidente Luis Abinader anunció son muy importantes desde el punto de vista de que tienen que ver con la prevención de una serie de factores que de alguna manera son siempre los que han dado como resultado el hecho de que el matrimonio infantil se pudiera aprobar en nuestro país, estuviera establecido en nuestro código, como es, por ejemplo, la reducción de embarazos en adolescentes. Son 10 acciones importantes todas. Ahora, yo me quiero referir a las que considero de mayor impacto. Lo primero es la decisión de que la primera dama de la República, la señora Raquel Arbaje, coordine el gabinete de niñez y adolescencia que quedó conformado en el día de ayer. ¿Por qué esa coordinación nosotros la consideramos importante? Bueno, porque en el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes existen o participan varias instituciones, muchas instituciones, como el Ministerio de la Mujer, como CONANI, Salud Pública, la propia Procuraduría General de la República, y realmente lo que nos ha demostrado la experiencia es que cuando existen tantas instituciones, todas y cada una con sus propios proyectos, pues se hace difícil la coordinación para una política o para un punto en específico. En este caso, el tema de la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, es un poco, a partir de, yo lo veo, con la conformación de este gabinete, es un poco como lograr unificar, ¿verdad? Poder coordinar de manera más eficiente, que haya un órgano. Bueno, en este caso no es un órgano porque el despacho de la primera dama fue eliminado, pero una persona, ¿verdad? Con la jerarquía, la posición que tiene de por sí el hecho del título de ser la primera dama de la República, bueno, pues que pueda coordinar a todas esas instituciones y que se puedan articular acciones dirigidas todas hacia un mismo objetivo. Entonces, de ahí, visto así, yo le revisto una gran importancia a esa decisión del presidente Luis Abinader. Otro punto importante en todo este tema es la revisión del plan de reducción de embarazos en adolescentes. El país tiene un plan de reducción de embarazos que, como decía, quizás no ha sido del todo efectivo precisamente por, primero, esa falta de coordinación entre todas las instituciones que forman parte de ese sistema, pero también por un tema
fundamental que yo entiendo que ha faltado y que estamos en un momento crucial para ello, y es un programa de educación integral. Es decir, aquí ha faltado mucho el tema de la educación, el tema de desarrollar programas educativos en las aulas, principalmente. Sabemos que es importante también el tema de otros actores que tienen que ver con esto, como son la Asociación de Padres, las iglesias y todos estos espacios que están coordinados o que están organizados en nuestros barrios y sectores. Ahora bien, si queremos que ese plan de reducción de embarazo en adolescentes sea efectivo, tenemos que poner como punto nodal la educación. Y esa educación tiene que darse en las escuelas. En las escuelas debe haber una asignatura que trate el tema de la prevención de los embarazos, que se pueda educar a nuestras niñas y a nuestros niños también, que se le pueda explicar las consecuencias funestas de un embarazo a destiempo, la posibilidad de no poder continuar con los estudios, el tema que esto tiene en el círculo vicioso de la pobreza, etcétera, etcétera. Son muchas las consecuencias que tiene para una niña embarazarse mientras está estudiando. Esto es un tema también de salud pública. Entonces, hay que crear en torno a las escuelas, desde la propia aula, todo un programa que vaya enfocado hacia la prevención de esos embarazos en adolescentes. Eso es sumamente un punto muy importante que el presidente de la República en el día de ayer pues lo asumió, lo tomó como forma parte de esa nueva política que desde el Estado, desde el gobierno, pues se va a poner en marcha para todo lo que tiene que ver con la reducción de los embarazos en adolescentes. Pero hay otro tema sumamente importante y es el tema de la responsabilidad paterna. Sí, nosotros tenemos aquí, como decía Felipe, una gran cantidad de padres irresponsables. ¿Qué tiene que hacer el Estado cuando se da cuenta de que un niño o una niña se encuentra en un entorno familiar desfavorable, que lo hace vulnerable, que están atentando contra sus derechos, que no le está dando la protección que debe de dársele? Bueno, está el CONANI, pero el CONANI funciona también con muchas limitaciones. Entonces, es importante ahora, en este contexto, ¿verdad?, en el que el presidente Luis Abinader pues ha puesto claro que hay una voluntad política de su gobierno de erradicar o reducir de manera sustancial los embarazos en nuestras adolescentes, que pudiera revisarse el presupuesto establecido para el CONANI. ¿Por qué? Porque la ley establece que es el CONANI el que tiene que asumir a esos niños. Cuando un niño está en una situación de vulnerabilidad, debe ser llevado al CONANI. Pero lo que pasa, y la experiencia así lo ha demostrado, es que, y lo hemos vivido muy de cerca, que cuando nos encontramos con niñas que están en una situación de vulnerabilidad, en una situación donde el entorno familiar no le garantiza la protección a esa niña, en donde muchas veces los padres la dejan sola a muy corta edad, expuesta a los peligros del entorno donde viven, y hay que llevarla al CONANI. La respuesta en la mayoría de los casos es que el CONANI no tiene los espacios, no tiene la capacidad para recibir esos niños. Entonces, ahora que se está hablando de una política a favor de la protección de la niñez, y
se debe de pensar en cómo debemos de ir fortaleciendo todas y cada una de esas instituciones que forman parte de ese sistema de protección de niños y niñas para que puedan estar en mayor capacidad y puedan real y efectivamente pues ofrecer una protección efectiva a nuestros niños. Y el último tema que quería tocar con respecto a este tema es un tema que tiene que ver ya con el ámbito penal, ¿verdad? El Código Penal tipifica el abuso sexual como un delito que para mover la acción pública debe de ser denunciado. Es decir, debe de haber una querella. Tengo que ir a una fiscalía y denunciar que tal niño en tal lugar, X persona, pues está abusando sexualmente de él. Entonces, hay una propuesta muy interesante, ahora precisamente, que se está también hablando de la reforma del Código Penal, que busca que el abuso sexual sea calificado como delito de orden público y de esa manera pues pueda ser perseguido por el Ministerio Público independientemente de si existe una denuncia o una querella. Y esto es sumamente importante porque la mayoría de los abusos sexuales que se realizan contra nuestros niños se debe en muchos casos, y eso lo vemos mucho en las áreas turísticas, por una, digamos que, tolerancia de esos padres irresponsables de los que nos estábamos refiriendo en este comentario. Entonces, bueno. Perdóname, escúchame brevemente, doctora. Sí, adelante, don Tejada. Muy interesante eso, nada más que recordar las cosas disformes, desasociadas con los valores más elementales, ¿verdad? Y con el pragmatismo más elemental también que se han hecho en este país, de mujeres que van a presentar una querella. Se dice que presenten querella. Bueno, van y presentan una querella y no pasa nada. A veces se le entrega a ella, ¿verdad?, el acta de citación del individuo para que ella se le entregue a él, y ahí él la mata, ¿verdad? Y también se dan los casos realmente increíbles, ¿verdad?, de las amenazas, las amenazas de canallas, de criminales de toda la haya, que ¿qué hacen? Que en un juicio, bueno, tienen un abogado altamente preparado con los cuartos de las víctimas, con los cuartos del consumidor, y los mandan al extranjero a capacitarse para defender a los delincuentes, para defender a los canallas, por si acaso no tienen derecho al abogado. Tienen todos los derechos. Lo que no tienen derecho son las víctimas. Y entonces tú ves una madre, un padre, qué sé yo, un hijo infeliz ahí sentado, ¿verdad?, sin abogado, o con un abogado que coge y deja para evitar problemas con el criminal o los criminales, y tú ves a los criminales con tremendos abogados, varios de ellos, abogados del Estado, que mil vainas, ¿verdad?, que van al extranjero a capacitarse, o aquí se capacitan en distinguidas universidades. Entonces es una cosa terrible. Y también elementos que en pleno juicio amenazan al juez o a la jueza. Han producido eso. Condéname, coño, tú verás, yo salgo de aquí, tú verás lo que te va a pasar a ti y a tu familia, ¿te entiendes? Ese es un individuo que desde que le dijo eso a un juez, merece 30 años, por no decir que merece la pena dutertiana. Joda. Entonces es que hay que dar ejemplo. Y finalmente, este asunto de casar niñas, ¿quién es que hace eso? ¿Dónde está el oficial del Estado Civil que hace eso? ¿Dónde está? Porque eso es ilegal. Eso está prohibido por ley, tú lo sabes mejor que yo. Entonces, ¿cómo es posible que venga un individuo, ¿verdad?, y haga todos los trámites ahí de un maldito que se va a casar con una niña? Ajá. Y la niña está facultada legalmente para contraer matrimonio.
Bueno, pero ahí mismo debe haber el apresamiento del sinvergüenza, del canalla. Mira, yo me encojono. No. Ya, adelante, Julieta. Usted tiene razón, don Álvaro, y es tanto así que el sistema inclusive le da todos los beneficios a los delincuentes, porque hasta le provee de abogados, que son además excelentes abogados. Los abogados que forman parte de la Defensoría Pública son abogados de primerísima categoría, y sin embargo son esos los que el Estado paga para que vayan a defender a los delincuentes. Pero ya para cerrar mi idea, lo que quería señalar es que esa propuesta de que el abuso sexual contra nuestros niños y niñas sea pues calificado como un delito de orden público es sumamente importante. ¿Por qué? Porque eso obliga al Ministerio Público, por rumor o por información que le llegue de cualquier vía, poder actuar y accionar en contra de la persona que está cometiendo ese delito, y no tener como ahora que esperar a que vayan y coloquen una denuncia o una querella sobre ese delito. Vámonos, Cundo.